Estamos viviendo tiempos de grandes migraciones. La gente abandona sus países o regiones de origen por razones muy distintas. Algunos lo hacen por amor, otros lo hacen simplemente porque quieren conocer nuevos lugares. Algunos lo hacen porque quieren tener una mejor educación, otros más por razones económicas, porque quieren encontrar un trabajo mejor pagado. Otros más son víctimas de persecuciones políticas o religiosas. Cada vez la tecnología hace más fácil viajar. Sin embargo, estamos viendo un renacimiento de los viejos prejuicios del pasado en contra de los extranjeros. Estamos viendo efectivamente en muchos países, incluso como Estados Unidos, un renacimiento de los temores nacionalistas y xenófobos. Los humanos hemos sido siempre seres viajeros. Nuestra especie, el Homo sapiens, surgió de África, pero luego se expandió por el cercano Oriente, Asia y Europa. Posteriormente, un grupo que residía en Asia cruzó el estrecho de Bering en una glaciación, cuando el agua del Pacífico estaba congelada, y empezó así a poblar de manera gradual el continente americano. Todos los seres humanos descendemos de un grupo original proveniente de África, por lo que todos somos parientes, pero por ese espíritu viajero que tenemos, nos hemos expandido por toda la faz del planeta. Las migraciones no han dejado de tener lugar a lo largo de la historia. Mesopotamia y Egipto, cunas de la civilización occidental, sufrieron oleadas sucesivas de invasores e inmigrantes. La Grecia antigua, India y China tuvieron la misma experiencia. En Mesoamérica, los mexicas llegaron como migrantes al lugar donde fundarían su ciudad de México Tenochtitlan. Los estadounidenses, hoy tan preocupados por la migración, llegaron en oleadas migratorias provenientes principalmente de Europa, pero también de África y de otros lugares del mundo. En los últimos años hemos visto, es cierto, nuevas y muy intensas oleadas migratorias. Las guerras producen muchas veces estos movimientos. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial trajeron a México a decenas de miles de refugiados españoles y judíos. Es cierto que hubo algunos mexicanos que se opusieron a la llegada de estos extranjeros, pero la nación en su conjunto fue generosa, les dio la bienvenida y les permitió convertirse en comunidades prósperas y muy productivas. La Estatua de la Libertad de Nueva York tiene una inscripción, un poema de Emma Lazarus que mucho nos dice acerca de los orígenes de la Unión Americana. Y dice lo siguiente: dadme vuestros cansados, vuestros pobres, vuestras masas amontonadas que aspiran a respirar en libertad. Esos pobres y cansados que llegaron a los Estados Unidos ayudaron a construir la economía más próspera del mundo. Hay una razón por la cual los inmigrantes son particularmente productivos. Para empezar, se trata de gente agradecida. Gente que adopta un país por decisión y no simplemente por el accidente de haber nacido ahí. Los inmigrantes, por otra parte, se esfuerzan más porque enfrentan obstáculos mayores que la mayoría de los que nacieron en un país en particular. Esto lo hemos visto en Estados Unidos, una de las naciones del mundo con un mayor número de inmigrantes, generación tras generación. Los primeros inmigrantes fueron ingleses y escoceses, seguidos después de los alemanes. Después llegaron los irlandeses, los italianos y los judíos. En los últimos tiempos han sido los mexicanos, entre muchos otros. Imagínese usted todo el esfuerzo y todos los riesgos que debe enfrentar un inmigrante mexicano. Muchas veces debe atravesar una frontera inhóspita, o cruzar escondido en un camión de carga, o quedarse una vez que vence su visa con el temor constante de ser descubierto, aprehendido y expulsado. Una vez que pasa todo este proceso, el mexicano está dispuesto a trabajar 2 o incluso 3 turnos diariamente en una cultura distinta, entre personas que hablan un idioma que no es el suyo, solo para ahorrar casi todo el dinero que gana y mandarlo a su familia en México. La apertura migratoria es una de las razones de la productividad y de la competitividad de los Estados Unidos. La mitad de los profesores de Harvard nacieron fuera de los Estados Unidos y también el 52% de los empresarios del Silicon Valley, el Valle del Silicio, donde se ha llevado a cabo la mayor revolución tecnológica y productiva del mundo. El gobierno mexicano se queja muchas veces del trato que se da en Estados Unidos a los migrantes de nuestro país. Sin embargo, las leyes migratorias de México son mucho más restrictivas
productivas que las estadounidenses. Esto lo vemos en las cifras estadísticas. Un 13% de la población de la Unión Americana nació en el extranjero. En México, la cifra correspondiente es de apenas 0.9%. Cualquier extranjero que ha vivido en México sabe que el maltrato y la discriminación contra los extranjeros son enormes en nuestro país. Para Ricardo Hausmann, académico de la Universidad Harvard, una de las razones de la pobreza de México es precisamente este cierre a la inmigración. No solamente Estados Unidos, también México está perdiendo terreno, está perdiendo oportunidades precisamente por no admitir inmigrantes extranjeros. Estos pueden aportar conocimientos, estos pueden también llegar a nuestro país con el deseo de tratar de mejorar su situación económica, realizar inversiones o trabajar más duro. La verdad es que los inmigrantes no se roban empleos, sino que ayudan a generar nuevos puestos de trabajo para todos. Para algunos grupos de una sociedad, los extranjeros pueden ser molestos. Son personas que se comportan de forma diferente y que hablan, además, un idioma distinto. Desde tiempo inmemorial, los seres humanos nos hemos acostumbrado a pensar en los extraños como enemigos en potencia. Y lo eran quizás en el pasado remoto, cuando las comunidades primitivas se enfrentaban por el acceso a los alimentos, al agua o a las mujeres. En la actualidad las cosas son muy diferentes. Si bien siempre hay excepciones, los extranjeros suelen ser miembros productivos de una sociedad. Sus hijos y sus nietos se integran con facilidad en la mayoría de los casos. Hay casos, sin embargo, en los cuales la integración cultural es más compleja. En Europa, por ejemplo, los inmigrantes musulmanes y africanos han tenido problemas para integrarse a la sociedad europea. Aquellos que profesan el Islam han tenido mayores dificultades que el resto. En Francia, por ejemplo, hemos visto casos en que los jóvenes de familias musulmanas ya nacidos en el país se rebelan por lo que consideran la discriminación de la sociedad en general. Estos jóvenes han llegado a protagonizar episodios de violencia. En otros casos, sin embargo, la integración tiene lugar incluso si los inmigrantes y sus hijos mantienen sus prácticas culturales y religiosas. Desde mayo del 2016, por ejemplo, la ciudad de Londres, la capital del Reino Unido, es gobernada por un alcalde musulmán, Sadiq Khan, quien proviene de una familia británica pakistaní. Ahmed Abu Taleb nació en Marruecos e inmigró a los Países Bajos, lo que en México conocemos como Holanda. Desde el 2009 es alcalde del importante puerto y ciudad de Rotterdam, a pesar de haber nacido extranjero y musulmán. Como ellos, millones de personas de origen musulmán o de otras religiones y culturas se han distinguido en actividades empresariales o gubernamentales en países desarrollados que los han acogido. Sin embargo, el temor que grandes grupos de la población tienen de cualquiera que sea extranjero o simplemente diferente está teniendo un peso cada vez más importante en las sociedades del mundo. Los ciudadanos británicos votaron por el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por el temor a los inmigrantes de Europa Oriental. Donald Trump logró el triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por sus promesas de expulsar a los inmigrantes mexicanos y de construir un muro en la frontera. Marine Le Pen, del Frente Nacional, es una de las favoritas en la campaña presidencial de Francia por su promesa de poner un alto a la inmigración. Los miedos son comprensibles aunque sean irracionales. La verdad es que los mexicanos hemos también rechazado muchas veces a los extranjeros, desde los gringos hasta los guatemaltecos, pasando por chilenos, argentinos y cubanos. La historia nos dice, sin embargo, una cosa completamente distinta. Los pueblos que se han abierto a la migración, que han permitido que llegue gente de fuera a aportar su talento y a trabajar duro, son pueblos que han prosperado mucho más que el resto. Donald Trump se equivoca al cerrar las puertas a la migración en un momento en que ésta ha demostrado ser quizás una de las claves para la prosperidad de su país. En cuanto a México, la verdad es que nuestro gobierno siempre se ha equivocado al cerrar las puertas a la migración, que nos habría hecho mucho más prósperos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.